¿Fue la epidemia del crack un accidente o una operación de inteligencia? Hoy desenterramos la red invisible que conectó a Washington con las selvas de Nicaragua y las calles de Los Ángeles, revelando cómo se intercambió cocaína por fusiles bajo la complicidad de quienes juraron protegernos. Es la crónica de una traición geopolítica y el trágico destino de Gary Webb, el periodista que murió por revelar esta alianza oscura. Dale like, suscríbete y activa la campana para apoyar nuestras investigaciones sobre verdades incómodas. Comparte este video si no temes cuestionar la versión oficial. Empezamos. El eco de los pasillos de hormigón en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, conocido por sus siglas en inglés como MDC, es un sonido que difícilmente se olvida. Para quienes alguna vez ostentaron el poder absoluto, ese golpeteo metálico y frío marca el inicio de una realidad que parece extraída de una pesadilla distópica. Nicolás Maduro, quien durante años recorrió los lujosos salones del Palacio de Miraflores, se encuentra hoy confinado en un espacio de apenas 5 metros cuadrados. Esta estructura masiva de cemento y acero, situada en el barrio de Sunset Park, ha sido bautizada por abogados, antiguos reclusos y organizaciones de derechos humanos como el infierno en la tierra. No es una hipérbole retórica, es la descripción técnica de un lugar donde la humanidad parece diluirse entre cámaras de vigilancia y una escasez crónica de servicios básicos. La transición de los banquetes oficiales a la dieta carcelaria del MDC representa un choque cultural y físico sin precedentes. En esta fortaleza de máxima seguridad, el tiempo no se mide por agendas políticas, sino por el zumbido constante de las luces fluorescentes que nunca se apagan. Según reportes detallados, los reclusos de alto perfil como Maduro suelen ser ubicados en las zonas de mayor restricción, como la unidad de vivienda especial, apodada El Hoyo. Aquí, la luz artificial baña las paredes las 24 horas del día, una técnica de control que erosiona el ciclo del sueño y desorienta los sentidos, manteniendo a los internos en un estado de alerta perpetua y agotamiento psicológico. Las paredes de hormigón son el único horizonte para el exmandatario. Dentro de su celda, el mobiliario es espartano al extremo. Una litera de metal, un inodoro, un lavamanos integrado y un pequeño escritorio fijo. No hay espacio para la vanidad ni para el protocolo. Aquel hombre que solía dar órdenes a generales y ministros ahora debe someterse al régimen estricto de los guardias federales, cuya presencia es paradójicamente cada vez más escasa debido a una crisis de personal que ha sumido a la prisión en un estado de caos controlado. Esta falta de custodios no significa mayor libertad, sino todo lo contrario. Implica que los reclusos pasan hasta 23 horas al día encerrados bajo llave, sin posibilidad de interacción social o ejercicio físico regular. El aislamiento es quizás el arma más afilada del MDC. La soledad no es solo la ausencia de compañía, sino la presencia abrumadora de un silencio solo interrumpido por gritos lejanos o el estruendo de las puertas de acero al cerrarse. El entorno es descrito como degradante y cruel. Las filtraciones de agua, la presencia de plagas y un sistema de calefacción que falla con frecuencia durante los gélidos inviernos de Nueva York convierten la estancia en una tortura física constante. Es un contraste brutal con el clima tropical de Caracas. Aquí, el frío se cuela por las rendijas de los conductos de ventilación, obligando a los reos a envolverse en mantas delgadas que apenas ofrecen protección. En este infierno en la tierra, la seguridad es la prioridad absoluta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cada movimiento es monitoreado por una red densa de cámaras de alta resolución. Las visitas son un privilegio extremadamente restringido, y se llevan a cabo tras gruesos cristales blindados, eliminando cualquier posibilidad de contacto físico. Para alguien acostumbrado a las multitudes y a los baños de masas, este vacío humano es una forma de desintegración de la identidad. Maduro ya no es el jefe de Estado, es el recluso número 202.601, una cifra en un sistema que no entiende de jerarquías externas. La reputación del MDC de Brooklyn ha sido forjada por décadas de incidentes violentos y denuncias de negligencia. No es extraño que figuras como Ghislaine Maxwell hayan comparado su experiencia allí con las condiciones de vida de personajes de ficción como Hannibal Lecter. Las condiciones son tan precarias que incluso se han interpuesto demandas colectivas que han resultado en indemnizaciones millonarias debido a los tratos inhumanos. En este ambiente, el peligro es una constante.
Las peleas internas y los ataques son riesgos reales en una población penal que incluye desde terroristas internacionales hasta líderes de los carteles de droga más poderosos del mundo como Ismael El Mayo Zambada. El exmandatario venezolano comparte el mismo aire viciado que algunos de los criminales más buscados del planeta. Esta convivencia forzada, aunque mediada por muros y rejas, subraya la gravedad de los cargos que enfrenta. El MDC no es un centro de tránsito amable, es una antesala al juicio final en las Cortes de Manhattan, donde los pasillos subterráneos conectan la prisión directamente con los tribunales, permitiendo traslados que evitan cualquier exposición pública. Es una logística diseñada para el secreto y la eficiencia, donde la figura del recluso se reduce a su mínima expresión jurídica y humana. En el corazón de Brooklyn, el imponente edificio de la prisión se alza como un monumento a la justicia federal estadounidense. Para Maduro, cada día en este recinto es una lección de humildad forzada. La dieta es monótona, las raciones son calculadas al gramo y el acceso a la información externa es casi nulo. No hay cadenas nacionales, no hay discursos televisados, solo el eco de sus propios pensamientos contra el hormigón frío. La realidad de vivir en un lugar calificado unánimemente como un infierno es el nuevo status quo de quien una vez tuvo el control total de una nación. El día en el MDC comienza mucho antes de que el sol logre filtrarse, si es que lo hace, por las diminutas y reforzadas ventanas de los pisos superiores. Para Nicolás Maduro, la rutina es ahora un ciclo repetitivo de inspecciones y conteos. El personal de seguridad, aunque insuficiente en número, mantiene un protocolo riguroso. Cada mañana, el sonido de las llaves golpeando los barrotes sirve como despertador en un entorno donde la privacidad es un concepto inexistente. La falta de personal ha llevado a situaciones críticas donde los servicios médicos y de limpieza se ven gravemente afectados, creando un ambiente de insalubridad que ha sido denunciado repetidamente ante los tribunales. La infraestructura del centro de detención metropolitano es, en sí misma, una herramienta de opresión. Diseñado originalmente para aligerar la carga de otras prisiones neoyorquinas, el complejo ha superado con creces su capacidad operativa. Este hacinamiento exacerba las tensiones entre la población carcelaria. Aunque Maduro se encuentra bajo un régimen de protección especial debido a su perfil político y legal, el ambiente general de violencia desenfrenada que permea el penal no le es ajeno. El aire huele a desinfectante industrial y a la humedad persistente de un edificio que muestra signos evidentes de deterioro. La soledad en la unidad de vivienda especial, SHU, es total. Durante esa única hora de recreación permitida, cuando las condiciones lo permiten, el interno es trasladado a una jaula de ejercicio, a menudo también en interiores, donde apenas puede ver un fragmento del cielo neoyorquino a través de mallas metálicas. Es un recordatorio constante de su pérdida de libertad, en este infierno en la tierra, en CAE. El contacto con su esposa, Cilia Flores, quien también fue trasladada a Estados Unidos tras la operación militar en Caracas, es prácticamente nulo. Ambos están inmersos en el mismo sistema, pero separados por niveles de seguridad que impiden cualquier comunicación directa. La alimentación es otro de los pilares del castigo institucionalizado. Lejos de los lujos de Miraflores, las comidas se entregan a través de una pequeña ranura en la puerta de la celda. El menú es básico, diseñado para cumplir con los requisitos calóricos mínimos pero carente de sabor o variedad. Este racionamiento, sumado a la falta de luz natural, comienza a hacer mella en la salud física de cualquier recluso. Informes internos sugieren que la pérdida de peso y la palidez son comunes entre quienes pasan largos periodos en estas instalaciones, un reflejo externo de la erosión interna que provoca el confinamiento solitario. La seguridad en el MDC es tan extrema que incluso el personal tiene prohibido entablar conversaciones innecesarias con los internos de alto perfil. Maduro se encuentra en un vacío comunicativo donde sus únicas interacciones son con sus abogados defensores en salas de visitas fuertemente custodiadas. Estas reuniones son el único puente con el mundo exterior, el único momento donde puede discutir su estrategia legal frente a los cargos de narcoterrorismo y posesión de armas de guerra que pesan sobre él. Sin embargo, incluso en estos encuentros, la sensación de estar bajo vigilancia constante nunca desaparece. El historial de la prisión incluye episodios negros, como los cortes de electricidad y calefacción que duraron una semana completa en el invierno de 2019.
Durante ese tiempo, los presos sufrieron temperaturas bajo cero en sus celdas, sin acceso a agua caliente ni mantas suficientes. Este antecedente pesa en la mente de quienes conocen el sistema. El MDC es una institución donde el bienestar humano suele quedar en el último lugar de las prioridades administrativas. Para un hombre acostumbrado a los climas cálidos y a las comodidades del poder, la amenaza de un fallo en los sistemas básicos del penal es una fuente constante de ansiedad. Dentro de este ecosistema de concreto, Maduro debe convivir con el fantasma de su propio pasado. El centro ha alojado a figuras como el rapero Sean Diddy Combs y al estafador Sam Bankman-Fried, pero es la presencia de capos del narcotráfico como el Mayo Zambada lo que crea una atmósfera de peligro latente. Aunque los internos de esta categoría suelen estar aislados unos de otros, el conocimiento de quiénes son sus vecinos añade una capa de tensión a la estancia. En el MDC, la jerarquía no se define por el poder político previo, sino por la peligrosidad percibida y el control que el sistema ejerce sobre el individuo. Las noches son el momento más difícil. A pesar de la luz constante, el ruido del penal cambia. Los ecos de los otros 1.600 reclusos se filtran por las tuberías y los conductos. Gritos de desesperación, cánticos o simplemente el ruido metálico de la infraestructura vieja crean una banda sonora inquietante. Nicolás Maduro, quien alguna vez se presentó como el protector del pueblo, ahora es una pieza más en el complejo engranaje de la justicia federal de los Estados Unidos. Su vida diaria es una lucha por mantener la cordura en un espacio diseñado para quebrar la voluntad. La decadencia física del edificio es palpable. Las denuncias de tuberías rotas que inundan las celdas con aguas residuales no son infrecuentes. En el infierno en la tierra, la dignidad es un lujo que se pierde al cruzar el umbral. Cada inspección corporal, cada vez que debe ponerse el uniforme de la prisión y cada vez que escucha su nombre seguido de un número de registro, es un recordatorio de que su anterior realidad ha desaparecido por completo. El MDC de Brooklyn no es solo una cárcel. Es un purgatorio de hormigón donde el tiempo se detiene y la esperanza se desvanece entre las sombras proyectadas por la luz fluorescente. El proceso judicial que mantiene a Nicolás Maduro en este recinto es tan complejo como las capas de seguridad que lo rodean. A medida que pasan las semanas, la figura del líder carismático se desdibuja bajo el peso de la rutina carcelaria. En el MDC de Brooklyn, la estrategia de defensa se cocina en pequeñas habitaciones sin ventanas, donde cada documento es escrutado por agentes federales antes de llegar a las manos del recluso. La magnitud de la acusación, liderar el cártel de los soles y convertir a un estado en una plataforma de narcoterrorismo justifica, ante los ojos del sistema estadounidense, las condiciones de reclusión extremas bajo las que se encuentra. La ubicación geográfica de la prisión añade un toque irónico a la situación. Desde los pisos superiores, si alguien pudiera mirar hacia afuera, vería el perfil de la ciudad de Nueva York, símbolo del capitalismo que Maduro tanto criticó en sus discursos. Sin embargo, para él, la ciudad no existe. Su mundo se reduce a los pasillos cerrados que conectan el penal con los edificios judiciales de Manhattan. Estos túneles subterráneos son el único trayecto que recorre fuera de su bloque de celdas, un viaje claustrofóbico que evita cualquier contacto con la prensa o manifestantes que a menudo se congregan en las cercanías del centro para celebrar su captura. La salud mental es un tema crítico en el centro de detención metropolitano. El aislamiento prolongado en celdas de 5 metros cuadrados tiene efectos devastadores documentados por psicólogos forenses. La falta de estímulos visuales, la ausencia de luz solar y la restricción total del contacto humano directo pueden llevar a episodios de depresión profunda o psicosis. En este infierno en la tierra, el sistema no ofrece programas de rehabilitación ni actividades recreativas significativas para los presos de alto riesgo. La prioridad es el confinamiento y la neutralización de cualquier posible amenaza, ya sea externa o interna. Esta erosión psicológica se ve agravada por la privación sensorial sistemática. En el MDC, el color verde de la vegetación o el azul natural del cielo son recuerdos lejanos. El gris del concreto y el blanco clínico de las baldosas dominan cada rincón, creando un efecto de vacío existencial. Estudios sobre el confinamiento en Brooklyn indican que el cerebro, privado de variaciones cromáticas y de profundidad visual, comienza a generar alucinaciones o una apatía severa que anula la personalidad del individuo. Maduro,
Quien alguna vez se alimentó del fervor de las masas, ahora debe buscar sustento en una memoria que se fragmenta ante la monotonía del acero. La ausencia de espejos en las celdas profundiza esta pérdida. El reo olvida su propio rostro, perdiendo el último vínculo con su identidad física mientras se convierte en una sombra errante en los pasillos de Sunset Park. Hacemos una pequeña pausa en este impactante relato porque lo que estamos por revelar a continuación es aún más oscuro. Si te está sorprendiendo conocer cómo el hombre más poderoso de Venezuela terminó confinado entre las paredes húmedas y las plagas del MDC de Brooklyn, es momento de que te unas a nuestra comunidad. En este canal no nos quedamos en la superficie. Excavamos hasta encontrar los detalles que otros prefieren callar sobre este infierno en la tierra. Para que podamos seguir trayéndote estas investigaciones exclusivas sobre la caída de los líderes más polémicos, necesitamos tu apoyo. Haz clic en el botón de like ahora mismo si crees que la justicia debe ser igual para todos. También, si no quieres perderte la segunda parte de esta historia, donde analizaremos los secretos que Maduro intenta ocultar desde su celda, suscríbete y activa todas las notificaciones. Tu interacción es el motor que mantiene viva esta investigación. Cuéntanos en los comentarios. ¿Consideras que estas condiciones extremas son un castigo justo o una violación a los derechos humanos? Queremos leer tu opinión. Ahora, prepárate, porque regresamos al video para descubrir qué sucede en las reuniones secretas de Maduro con sus abogados bajo la vigilancia del FBI. La escasez de personal en el MDC ha llegado a niveles de emergencia. Informes judiciales indican que la prisión opera con poco más de la mitad de los guardias necesarios. Esto se traduce en que servicios esenciales como la entrega de correspondencia legal, las visitas de médicos y hasta el tiempo destinado a la higiene personal se ven reducidos al mínimo. Para un recluso como Maduro, esto significa que cualquier solicitud, por simple que sea, puede tardar días o semanas en ser atendida. La burocracia carcelaria es un muro tan infranqueable como las paredes de cemento que lo contienen. Dentro de este entorno hostil, la figura de Cilia Flores también padece el rigor del sistema federal. Aunque en unidades separadas, ambos viven la misma realidad de privación. La captura de la pareja en Caracas, ejecutada por fuerzas especiales en una operación que involucró decenas de aeronaves y una planificación de meses, terminó en este destino gris y opresivo. La noticia de su estancia en el infierno en la tierra ha dado la vuelta al mundo, convirtiendo al MDC en el epicentro de la atención internacional, aunque por dentro, el silencio siga siendo la norma. El contraste entre la vida anterior y la actual es casi poético en su crueldad. De los desfiles militares y los honores de Estado, Maduro ha pasado a ser custodiado por guardias que apenas le dirigen la palabra. No hay escoltas, no hay limusinas blindadas. Solo el transporte en furgones de la oficina de prisiones bajo estrictas medidas de seguridad. Las denuncias de maltratos en el MDC son constantes, y aunque el sistema judicial estadounidense garantiza ciertos derechos, la realidad cotidiana en Brooklyn suele estar muy por debajo de los estándares internacionales de derechos humanos, algo que antiguos reclusos célebres han confirmado tras su paso por estas instalaciones. La estructura física del penal, con sus 9 pisos de celdas y oficinas, está diseñada para ser una fortaleza inexpugnable. El uso de tecnología de punta para el control de accesos contrasta con la decrepitud de las áreas comunes. Es un lugar de paradojas, donde la alta seguridad convive con plagas de insectos y roedores, como han denunciado abogados en numerosas ocasiones. En este ecosistema, la supervivencia diaria es el único objetivo. Maduro debe aprender a navegar las reglas no escritas de la vida en prisión, donde la paciencia es la única moneda de cambio y el futuro es una incógnita que se despeja lentamente en los juzgados. El impacto psicológico de estar en el mismo lugar donde estuvo el Chapo Guzmán, o donde permanecen líderes terroristas, no debe subestimarse. El estigma del MDC marca a fuego a quienes lo habitan. La reputación de ser un infierno no es gratuita. Es el resultado de décadas de negligencia administrativa y una filosofía de encarcelamiento que prioriza el castigo sobre cualquier otra consideración. Para el exgobernante, cada minuto bajo las luces blancas es un recordatorio de que el poder es efímero y que los muros de una celda son iguales para todos, sin importar el cargo que se haya ostentado en libertad. La alimentación, el frío y el aislamiento forman un triángulo de desgaste que busca quebrar la resistencia de los acusados. En la estrategia legal de los Estados Unidos,
El entorno de detención juega un papel fundamental en la disposición del recluso para colaborar o enfrentar juicios prolongados. En el MDC no hay concesiones por estatus político. Maduro es tratado como cualquier otro individuo acusado de crímenes federales graves, sometido a los mismos registros humillantes y a las mismas limitaciones draconianas que han hecho de este penal uno de los más temidos de la costa este. A medida que el reloj avanza en las celdas del centro de detención metropolitano, la realidad se vuelve más cruda. El entorno del MDC de Brooklyn ha sido descrito como un lugar donde la humanidad se suspende. Para Nicolás Maduro, la vida transcurre entre el interrogatorio ocasional y la espera infinita. Las paredes de hormigón que parecen cerrarse sobre los internos son testigos mudos de un declive que no distingue entre poderosos y olvidados. En este rincón de Nueva York, el concepto de justicia se materializa en una infraestructura que busca la máxima eficiencia en el control, a menudo a costa del bienestar básico de los detenidos. El acceso a la salud es una de las mayores preocupaciones en este penal. Las crónicas de negligencia médica en el MDC son abundantes, desde demoras injustificables para tratar infecciones comunes hasta la falta de atención especializada para condiciones crónicas. Para Maduro, cualquier dolencia física se convierte en una batalla administrativa contra un sistema saturado y deshumanizado, en un lugar donde los guardias deben trabajar turnos dobles debido a la falta de personal. La atención a las necesidades individuales de los presos pasa a un plano irrelevante frente a la seguridad del perímetro. La dinámica del penal también se ve afectada por la presencia de delincuentes violentos. Aunque el aislamiento protege a Maduro de confrontaciones directas, la atmósfera de tensión es palpable. El sonido de las alarmas, los cierres de emergencia y el constante movimiento de fuerzas de seguridad crean un estado de estrés postraumático latente. En el infierno en la tierra, la paz es un concepto desconocido. Cada día es una gestión de crisis, ya sea por fallas en la infraestructura o por incidentes entre la población penal que, a pesar de los muros, se filtran a través de los rumores y los ruidos del edificio. Las comparaciones con otras cárceles de máxima seguridad son inevitables, pero el MDC de Brooklyn tiene una marca distintiva de desolación urbana. No está en medio de un desierto, sino incrustado en el corazón de una metrópoli vibrante, lo que acentúa la sensación de encierro. El contraste entre la vida que bulle a pocos metros y el estancamiento absoluto dentro de las celdas es una tortura psicológica adicional. Maduro, quien alguna vez se movió con libertad por el mundo desafiando sanciones, ahora se encuentra atrapado en el sistema que tanto denostó, viviendo bajo las reglas más estrictas de la Federación estadounidense. Incluso el aire que respira es un recordatorio de su caída. El sistema de ventilación del MDC, frecuentemente criticado por circular partículas de polvo y moho, ha causado problemas respiratorios crónicos en numerosos internos. Para un hombre acostumbrado a la brisa del Ávila, este oxígeno reciclado y viciado representa una agresión constante a su salud. Los informes sugieren que el mantenimiento de estos conductos es casi inexistente, lo que convierte a la prisión en una incubadora de enfermedades respiratorias. En este entorno, el simple acto de respirar se convierte en un recordatorio de la fragilidad de su nueva existencia, donde cada inhalación lo conecta con la decadencia de una estructura que parece diseñada para asfixiar lentamente la voluntad de sus ocupantes. La defensa legal de Maduro trabaja contrarreloj, pero en el MDC el tiempo parece haberse detenido en una era de concreto y sombras. La preparación para el juicio requiere el análisis de miles de páginas de evidencia, un proceso que se vuelve tortuoso cuando el acceso a herramientas digitales es limitado y las reuniones con abogados están sujetas a la disponibilidad de personal de custodia. La maquinaria judicial avanza, pero para el hombre dentro de la celda de 5 metros cuadrados, el progreso es imperceptible. El infierno en la tierra cumple su función: aislar, desgastar y despojar al individuo de cualquier recurso que no sea su propia resistencia mental. En el MDC, la esperanza se mide en pequeños triunfos cotidianos: una carta que llega, una ración de comida caliente o unos minutos extra de silencio. Sin embargo, estos momentos son escasos. El régimen de 23 horas de encierro es la norma, no la excepción. Esta política, criticada por relatores de la ONU, es la realidad diaria de Maduro. El aislamiento social total es una herramienta poderosa que busca la introspección forzada, pero que a menudo resulta en un daño irreversible a la psique.
En este entorno, los recuerdos de Miraflores y del poder absoluto se vuelven borrosos, reemplazados por la urgencia de sobrevivir un día más entre el frío y la luz artificial. La infraestructura del edificio, inaugurada en los años 90 con el fin de modernizar el sistema penitenciario de Nueva York, se ha convertido en un símbolo de lo que no funciona en el sistema carcelario federal. Las filtraciones, los problemas eléctricos y la falta de higiene son denuncias recurrentes que no han encontrado solución definitiva a lo largo de los años. Para Nicolás Maduro, vivir en estas condiciones es la culminación de un proceso que comenzó con una captura espectacular y que ahora se hunde en el anonimato de un registro penal. El infierno es real, palpable y huele a humedad y desesperanza. Cada noche, cuando el zumbido de la prisión se estabiliza, la magnitud de la caída se hace evidente. No hay ministros esperando órdenes. No hay guardias de honor. Solo hay un hombre en una celda de concreto, rodeado de cámaras y custodiado por un sistema que no perdona. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es el escenario final de una era, un lugar donde el tiempo no perdona y donde las paredes de hormigón son el único testigo del destino de quien una vez se creyó invencible. El último tramo del día en el MDC es quizás el más simbólico. Cuando las luces de la ciudad de Nueva York comienzan a brillar al otro lado de los muros, en el interior de la prisión no hay cambio alguno. Las luces fluorescentes siguen su ciclo implacable, bañando la celda de Maduro con esa claridad artificial que borra la distinción entre el día y la noche. Esta es la esencia de lo que significa vivir en el infierno en la tierra. La pérdida del control sobre los ritmos biológicos más básicos. El exmandatario, ahora convertido en un número más del sistema federal, debe enfrentar la realidad de que su vida se ha reducido a la mínima expresión posible dentro de una sociedad tecnológicamente avanzada pero penalmente severa. La rutina de Maduro en este complejo no es solo un castigo físico, sino un ejercicio de despersonalización. Cada vez que sale de su celda para un traslado, es sometido a protocolos de seguridad que incluyen esposas en manos y pies, además de cadenas en la cintura. Este ritual, aplicado a todos los presos de alto riesgo, es un recordatorio constante de su nueva condición. La vestimenta de la prisión, despojada de cualquier adorno o símbolo de estatus, completa la transformación. Aquel hombre que lucía trajes a medida y bandas presidenciales ahora viste telas sintéticas de colores brillantes, diseñadas para ser visibles a gran distancia por los sistemas de vigilancia. El impacto de las condiciones inhumanas del MDC de Brooklyn ha sido objeto de debate en las más altas esferas judiciales. Jueces federales han llegado a reducir sentencias a otros reclusos basándose exclusivamente en lo horrible de las condiciones en este penal. Sin embargo, para un caso de la magnitud del de Maduro, estas circunstancias parecen ser parte del diseño de máxima seguridad. La falta de calefacción en invierno o el calor sofocante en verano, sumados a la presencia de insectos y la falta de higiene en las áreas de preparación de alimentos, crean un cuadro de desolación que pocos pueden soportar sin quebrarse. Es un entorno hostil que no ofrece tregua ni consuelo. A pesar de todo, la estructura del MDC sigue en pie como una advertencia para el mundo. En sus pasillos, la historia de Nicolás Maduro se entrelaza con la de otros caídos en desgracia. La soledad de su celda es el reflejo de un poder que se evaporó en una noche de enero. Ya no hay discursos ante la ONU ni cumbres internacionales, solo el diálogo interno con un destino que se escribe en los tribunales de Manhattan. La vida en este infierno en la tierra es, en última instancia, una lección sobre la fragilidad de la autoridad y la contundencia de la ley cuando se aplica con todo el peso de una superpotencia. Entre el concreto y el acero, el tiempo sigue pasando, lento y pesado, marcando cada segundo de una existencia que ahora solo conoce el eco de los barrotes y el frío silencio de Brooklyn. Hemos llegado al final de este impactante recorrido por los pasillos del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Como han podido ver, la vida de Nicolás Maduro ha dado un giro de 180 grados, quedando atrapada en un sistema que no entiende de jerarquías políticas ni de pasados gloriosos. El infierno en la tierra no perdona a nadie. Y las condiciones de insalubridad, frío extremo y soledad total son ahora el status quo de quien una vez tuvo el control absoluto de una nación. ¿Será este el capítulo final de su historia o apenas el comienzo de un juicio que paralizará al mundo entero?
La justicia federal de los Estados Unidos avanza implacable, y nosotros estaremos aquí para contártelo todo. Si este contenido te ha parecido informativo y revelador, por favor dale un buen like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video en tus redes sociales para que más personas conozcan esta realidad. Queremos leerte. Deja tu comentario sobre qué parte de su nueva vida te sorprendió más. Gracias por acompañarnos una vez más en este canal de investigación profunda. Nos vemos en la próxima entrega con mucha más información exclusiva.